Buenas, soy Daniel García y nada, vamos a hacer primero un ejercicio de campo magnético, el cual en el apartado A, que es un poco más de teoría, nos dice un conductor rectilíneo de longitud L por el que circula una corriente eléctrica I se encuentra inmerso en un campo magnético uniforme B. Y nos dice, justifica razonadamente, apoyándose en un esquema, si es posible que el campo no ejerza fuerza alguna sobre él y si la orientación del conductor y que calculemos la orientación del conductor respecto del campo para que el módulo de la fuerza magnética sea máximo. Ok, pues nada, tenemos un conductor, ¿no? Y pues por aquí no sabemos en qué dirección y en qué sentido va a haber un campo, o sea, un campo magnético que no sabemos hacia dónde va, ¿no? Entonces, por la ley de Laplace, sabemos que si por un conductor situado en el interior de un campo magnético circula una corriente eléctrica, se ejerce una fuerza sobre el conductor que es la suma de las fuerzas magnéticas que actúan sobre las partículas cargadas, cuyo el movimiento de esas partículas pues precisamente produce esa corriente eléctrica, ¿no? Pero, ¿esto sucede siempre o depende del ángulo del campo? Y esto es lo que vamos a ver que bueno, esto nos lo da la ley de Laplace, ¿no? Que la fuerza es intensidad por la longitud y el campo. Pero si ponemos esta fuerza en módulo, entonces sí que depende de este ángulo de seno. Entonces nos dice el primero, si es posible que el campo no ejerza fuerza alguna sobre él. ¿Cuándo esta fuerza va a ser cero? Pues cuando este seno, cuando alfa sea 180 grados o 0 grados, es decir, paralelo, o sea que este hilo conductor sea paralelo al campo, que forme 0 o 180 grados, pues entonces no habrá fuerza magnética, o sea, la fuerza magnética será nula, ¿no? Y luego nos dice en el segundo apartado del primer apartado, la orientación del conductor respecto del campo para que el módulo de las fuerzas magnéticas sea máximo. Entonces, sabemos que el seno solo puede tomar de valor máximo 1, ¿no? Entonces, ¿cuándo será 1? Pues cuando ese alfa es 90 grados, es decir, perpendicular a el campo. Ok, pues ya he resuelto el primer apartado, vamos al B, que es un poco más práctico. Entonces nos dice, un electrón se mueve a 10 elevado a 5 metros por segundo. Vamos a ir poniendo aquí los datos. Velocidad del electrón, 10 elevado a 5 metros por segundo. En el sentido positivo del eje OX, ¿ok? Y penetra en... O sea que esto es... Vamos a ponerlo así. En sentido positivo del eje OX. Y penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme de 1 teslas. Entonces el campo magnético será de 1 tesla. Dirigido en el sentido negativo del eje OZ. Vamos a ponerlo como menos K. Porque va en el sentido negativo del eje OZ. Determine razonadamente con la ayuda del esquema la fuerza magnética que actúa sobre el electrón y el campo eléctrico que hay que aplicar para que el electrón continúe con trayectoria rectilínea. Para calcular la fuerza magnética que actúa sobre el electrón, pues sabemos que la ley de Lorentz establece que una partícula cargada Q que circula a una velocidad por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético, pues sufrirá la acción de una fuerza que se denomina fuerza de Lorentz. Esta fuerza viene dada tal que así. Entonces, si dibujamos un poquito lo que nos ha dicho el problema, ¿no? Que no lo hemos hecho, vamos a ponerlo aquí abajo. Tenemos un electrón, el cual va en el sentido positivo del eje OZ. Entonces tenemos ese electrón y luego nos dice que va a penetrar en un campo entrante, porque este va hacia el sentido negativo del eje OZ. Entonces sabemos que es un campo entrante. Aquí lo ponemos. Y nos pregunta sobre la fuerza magnética que sufrirá esa partícula cuando penetre en ese campo magnético. Como nosotros sabemos hacer nuestra determinante, ¿no? Tenemos... ¿Qué pasa en el eje Y? Pues que hay una velocidad positiva, ¿no? Y luego en el eje J no hay nada. Y en el K tenemos nuestro campo entrante. O sea que lo ponemos como negativo. Ahora, si hacemos esta determinante,
Sabemos que esto era negativo, ¿no? Entonces, como esto es paralelo, pues es negativo también. Se va el negativo con el negativo y queda Q por la velocidad, por el campo y J, ¿no? Pero aquí hay que tener una cosa muy en cuenta. Como la partícula es un electrón, es negativa, entonces sabíamos que las cargas de distinto signo pues giran en distintos sentidos. Entonces esto se convertirá en un menos J. O sea que ya sabemos que nuestra fuerza, voy a ponerlo en azul, nuestra fuerza magnética, cuando penetre en el campo, pues la fuerza magnética que sufrirá será hacia abajo. Sentido hacia abajo. Esta es la fuerza magnética. Que si lo hacemos por la regla de la mano derecha, ¿no? Del sacacorchos, pues como estamos sacando estamos sacando el tornillo, ¿no? Sería hacia arriba, pero como es un electrón, pues le cambiamos de sentido. Vale, pero además nos dice que calculemos esto. Entonces ya sabemos que sustituimos, tenemos 1,6, la partícula que es el electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19, por la velocidad, 10 elevado a 5, por el campo, que es 1, y esto es menos j, y esto en la calculadora me da un valor de 1,6 por 10 elevado a menos 14 newtons y menos j, que no se nos olvide el menos j. Vale, pues ya tenemos aquí el segundo apartado. He dibujado otra vez el dibujo para tenerlo más a mano. Y nada, nos dice que calculemos el campo eléctrico que hay que aplicar para que el electrón continúe con trayectoria rectilínea. ¿Qué quiere decir eso? Que el electrón siga yendo hacia adelante sin desviarse, sin que sufra ningún giro, ¿no? Si solo dejáramos esta fuerza magnética, sí que sufriría un giro hacia aquí abajo, ¿no? Así. Pero como nos dice que introduzcamos un campo eléctrico, pues el campo eléctrico, como bien sabemos, es la fuerza eléctrica que actúa sobre la unidad de carga positiva colocada en ese punto, ¿no? Entonces la fuerza eléctrica tiene que ir tal que así. Esta es la fuerza eléctrica, que tendrá que tener el mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto a la fuerza magnética para que puedan contrarrestarse y entonces solo quede esta velocidad y que siga en una trayectoria rectilínea. Entonces, por la fuerza de Lorentz generalizada, sabemos que por el principio de superposición, pues tenemos que la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza magnética. Fuerza eléctrica, como bien sabemos, viene dada como Q por E. Las Q y las Q se van y nos queda que el campo eléctrico que hay que aplicar es de V por B. Entonces aquí sustituimos, a la V la tenemos, que es 10 elevado a 5 metros por segundo, y el campo también lo tenemos, que es 1, pues ya sabemos que el campo eléctrico que hay que aplicar es de 10,5 newton partido coulombios. Pues nada, espero que hayáis entendido este ejercicio, la verdad que ha estado bastante interesante. Y nada, vamos a hacer ahora uno de ondas. Vale, pues nada, ya tenemos aquí nuestro ejercicio de onda. He cogido un apartado que yo he encontrado bastante interesante, sobre todo la segunda parte de este apartado. Pero bueno, nos dice que nos da ahí una ecuación de onda y dice que determinemos la velocidad y el sentido de propagación de la onda, que yo creo que es bastante rápido y bastante fácil. Y luego el segundo, el instante en el que un punto que dista 5 centímetros del origen alcanza su velocidad de máxima vibración. Eso puede ser bastante interesante, ese apartado. Pero bueno, vamos a hacer primero el primero. Os he puesto aquí arriba cómo viene dada la ecuación de onda. Y aquí abajo voy a poner la que nos ha dado este problema para compararlo, ¿no? Esto es 4 seno de 10 pi t más menos... Bueno, no, menos... espera. Menos 0,1 pi x. Entonces la elongación inicial pues será 0, ¿no? Porque no nos da nada el problema. Entonces, sabemos, nos dice, la velocidad y el sentido de propagación de la onda.
La velocidad de propagación. La velocidad de propagación viene dada como la longitud de onda partido el periodo. Pero además viene dada por... Entonces, esto sí lo tenemos, porque si lo vemos aquí, voy a ponerlo de otro color. Si lo vemos en nuestra comparación, la W es 10pi y la K será 0,1. Entonces, pues nada, sustituimos 10pi partido 0,1 pi. Esto nos da 100 metros por segundo de velocidad de propagación. Y ahora bien, ¿en qué sentido se propagará? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Como nosotros vemos aquí en la ecuación un menos, aquí es un menos, ¿no? Ese menos, voy a quitar esto que se ve borroso. Ese menos nos indica que se dirige hacia la derecha, porque hay un signo negativo, ¿no? Delante del término x, entonces, como es signo negativo, se propagará hacia la derecha. Será una onda que se propague hacia la derecha. Ahora, el apartado 2 nos dice, el instante en el que un punto que dista 5 centímetros del origen alcanza su velocidad de máxima vibración. O dicho en otras palabras, la velocidad de máxima oscilación, ¿no? Entonces, como nos pregunta el instante en el que pasa eso, básicamente nos están preguntando por el tiempo. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad de oscilación es la derivada de la ecuación de onda, ¿no? Respecto del tiempo. Entonces, si le hacemos la derivada a todo esto, esto sale como un 4. Como lo derivamos respecto a t, pues lo de dentro del seno, la derivada de dentro del seno es un 10pi. Y ahora por coseno de todo lo de dentro. Vale, ahora bien, como nos piden el tiempo y sabemos que la velocidad de oscilación máxima, que es lo que nos está pidiendo el problema, es cuando es básicamente 4 por 10 elevado a pi. ¿Por qué? Es cuando coseno de todo esto va a ser igual a 1, porque es el máximo, o sea, es el máximo valor que puede tomar el coseno, o 1 o menos 1. Entonces, esto es bastante interesante. Vamos a coger todo esto y lo vamos a igualar a 1. Coseno de 10 pi t menos 0,1. Vamos a sustituir ya en la x. La x nos dijo que era, el problema nos dice que son 5 centímetros. Que si lo pasamos a metros, son 0,05 metros. Aquí nos lo da en el enunciado, 5 centímetros, son 0,05 metros. Entonces, esto vamos a igualarlo a 1. ¿Y cuándo pasa esto? O sea, es que esto es muy interesante porque... Bueno, vamos a simplificar primero esto un poco. 10 pi t menos 0,005 pi. Igual a 1. Pero ¿cuándo es el coseno igual a 1? El coseno es igual a 1 cuando todo lo de dentro, todo esto, es 0. O 180, ¿no? Eso, si hacemos con la calculadora, coseno de 180 es menos 1. Bueno, pero cuando es 1, es coseno de 0. Entonces, 10 pi t menos 0,005 pi va a ser igual a 0. Y aquí si sacamos t, pues 0,005 pi partido 10 pi nos da un valor súper pequeñito de 5 por 10 elevado a menos 4 segundos. Este es en el tiempo en el que la onda alcanzará su máxima velocidad de oscilación. Así que nada, pues espero que lo hayáis entendido y nada, que os haya servido para estudiar.